Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. En este tiempo vamos ahora a leer la palabra del Señor. Les invitamos a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 9. La palabra de nuestro Señor dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Estemos atentos a la exposición de la palabra del Señor. Gracias, Carito. Muy buenos días. ¿Qué tal, mis hermanos, mis hermanas? Un caluroso saludo de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Villasol, para los que ven también a través del video, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis hermanos? Qué bueno verlos, ¿no? Todavía en este horario todavía no es tan fuerte el calor, ¿no? El sol, así que aprovechan ustedes, ¿no? Para venir a este horario también. Muy bien. Continuamos con nuestra serie Atesorando a Cristo. No debemos atesorar en nuestro corazón, el centro de nuestro corazón debe ser Jesucristo. Y hoy vamos a hacer el tema Atesorando a Cristo por lo que somos. Y entonces, antes de continuar, vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de su palabra. Oramos. Padre, oh Señor, gracias. El día de hoy estamos aquí reunidos como pueblo tuyo, como iglesia, para poder ahora también escuchar de tu palabra, por lo que tú tienes para con nosotros. Que podamos, oh Señor, a través de tu palabra valorar, atesorar lo que eres tú en nuestras vidas. Que te atesoremos, oh Jesús, que el centro de nuestro corazón, nuestro ser, seas tú, el Señor, el Salvador, el Rey. Oh Padre, que tú entrones nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Padre, eso implica el de ser obedientes a tu palabra. Queremos escuchar tu palabra, guardarla, atesorarla en nuestro corazón para poderla obedecer, cumplirla, Señor. Oh Dios, guíanos a través de tu Espíritu Santo a entenderla, Señor, a entender tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En cierto momento de nuestras vidas, cada uno nos hemos hecho la pregunta: ¿quiénes somos, no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí, no? Y podemos responder de diferentes maneras. Pero una respuesta bastante común que podemos dar sería: bueno, he nacido en el Perú, entonces me siento orgulloso de ser peruano, de tener un país tan grandioso como el nuestro, ¿no? ¿Te sientes así?
Somos peruanos. ¿Te sientes orgulloso de ser peruano? Muy bien, esa es nuestra identidad, ¿no? Ser peruanos, ¿no? Algunos de repente nos pueden acompañar, también ser de otra nacionalidad, pero igual, eso nos define, el lugar donde hemos nacido, quiénes somos. Pero no es la única forma de definir quiénes somos. Ahora, como cristianos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros como cristianos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué somos? Y a esta pregunta responde el apóstol Pedro en este pasaje que se ha leído de primera carta de Pedro, capítulo 2, 4 al 9. Y vamos a ver 5 características de lo que somos en Cristo. Entonces, ahí anótalo, escríbelo, ¿no? Hay 5 características de lo que somos en Cristo. Veamos la primera. Primero, somos piedras vivas en una casa espiritual. Somos piedras vivas. Lo primero que nos dice el texto, allí en verso 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Somos piedras vivas. Nosotros no somos parte de un edificio físico, sino de uno espiritual, que le pertenece a Dios. Notemos que está en plural, es decir, cada uno de nosotros somos parte de ese edificio espiritual. Resaltemos, piedras vivas, no somos piedras inertes de un edificio físico allí. No, nos dice que somos piedras vivas de un edificio espiritual. ¿Cuál es el edificio espiritual? La iglesia. Nosotros, cada uno que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, entonces pertenece a este edificio o conformamos este edificio y cada uno de nosotros somos piedras vivas. Vivas porque no estamos inertes, tenemos vida, nos relacionamos, nos movemos entre nosotros. Entonces eso implica 2 cosas, 2 implicancias de ser piedras vivas de un edificio espiritual. Primero, Dios no tiene la intención de que seamos cristianos aislados, sino que nos relacionemos y nos conectemos entre nosotros. Las piedras aisladas no hacen un edificio. No alojan nada. Juntas son muy útiles. Entonces, pongamos ahí, pensemos. Entonces, las piedras, hoy en día se usan ladrillos, ¿no? Piensa en ello. Solo allí una piedra o un ladrillo aislado en un patio, en un piso, ¿es útil? No. Solo no hace nada, no cobija a nadie, no es tan útil. Pero cuando las piedras, ladrillos van formando paredes, el edificio ya alberga, ya es útil. Nos necesitamos, nos relacionamos unos a otros y cada uno debe ocupar un lugar, no solamente poner una piedra sobre otra en filitas y nada más, se entrelazan, ¿no? Como está en la figura, se van entrelazando unos a otros y da fortaleza allí y evita que se caiga la pared del edificio. Somos allí entonces cada uno ocupando un lugar específico para la edificación de ese edificio espiritual que es la iglesia. Entonces, por eso dice piedras vivas. Y que no debemos entonces actuar en forma aislada. No existe aquí llanero solitario, el cristiano solitario, al estilo del llanero solitario. No existe acá el cristiano incógnito que solito allí nada más y nadie lo conoce. No, Dios nos ha incorporado a un templo vivo, espiritual, que es la iglesia. Eso implica que no solamente es asistir, venir a un culto, sentarnos, alabar y luego irnos y no conocernos, no relacionarnos.
acá implica piedra viva, nos relacionamos unos a otros, nos interconectamos. Entonces, el edificio, este edificio no podemos estar aislados, solitos, nos relacionamos en conjunto, por eso está en plural también, piedras vivas. En segundo lugar, el edificio el cual constituye es el lugar donde Dios habita y donde es honrado y adorado. Dios habita en medio de nosotros, la iglesia. Y es más, habita en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo cada uno. Pero como parte de la iglesia, de este edificio espiritual, cada uno es parte y es una piedra viva. Estamos en este lugar, por ejemplo, en este edificio, en este ambiente. La iglesia no es el edificio. Recordemos eso. La iglesia no es este edificio físico. La iglesia somos nosotros, el conjunto de nosotros, las piedras vivas que edifican ese edificio espiritual, es la iglesia. Entonces, y cada uno formando parte de esta iglesia. Aquí podemos decir, este lugar es donde alberga la iglesia, ¿no? El templo físico es el lugar, pero la iglesia somos nosotros en sí. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Iglesia es las personas, los creyentes que nos unimos y donde venimos a honrarle, adorarle, glorificar su nombre. Se requieren muchas piedras para edificar un templo y los creyentes representan cada una de ellas. Cada nuevo creyente, al recibir al Señor Jesús como Señor Salvador, se va ubicando en su lugar correspondiente. Cada uno, entonces, cada uno debe ocupar un lugar correspondiente. Y cada uno que vamos creyendo, aceptando a Cristo, nos incorporamos a la iglesia. La iglesia universal, todos los creyentes, pero tenemos una iglesia local. Esta es la iglesia local, Alianza Cristiana Misionera en Villasol. Esa es nuestra iglesia local y cada uno de nosotros somos partes de esta iglesia y somos piedras vivas de este edificio espiritual. Y en cada uno de nosotros tenemos que relacionarnos. Cada uno de nosotros, entre nosotros debemos conocernos, entre nosotros nos debemos ayudar, entre nosotros nos debemos edificar unos a otros, porque somos piedras vivas. En Efesios se utiliza la figura que refiere a la iglesia, hablando de este mismo sentido, ¿no? De que todo que es regenerado inmediatamente es parte del cuerpo de Cristo, donde debemos vivir en comunión. La iglesia se funda o inicia con la iglesia primitiva en el día de Pentecostés, ¿no? Allí empieza. ¿Qué nos dice Efesios 2:20? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, el concepto de iglesia, el edificio, nosotros, cuyo piedra angular es Jesucristo, o sea, el fundamento fundamental de este edificio es Jesús. Y luego se ha edificado sobre los apóstoles, los profetas. Y bien, dice, este edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos edificando. Entonces, como piedras vivas, debemos ser agentes de edificación. Lo contrario de edificar, ¿qué es? Destruir. Nosotros no estamos para destruir, estamos para edificar, ser de bendición, de que los hermanos, si alguien está dolido, caído, ¿qué es lo que debemos hacer? Es, lo demás, levantarlo, edificarlo,
que pueda crecer, desarrollarse en su vida. Entonces, Pablo nos enseña que ese templo espiritual es la morada de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba simbólicamente en el tabernáculo o posiblemente el templo. Pero hoy se representa la iglesia como el templo espiritual, el conjunto de todos nosotros. Esa es la iglesia. Muy bien, entonces somos piedras vivas que edificamos un edificio espiritual. Segundo, somos sacerdotes separados para Dios. Sacerdotes. Verso 5 dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el verso 9 dice, real sacerdocio. Somos sacerdotes, cada uno de nosotros. Mira el que está a tu lado, es un sacerdote. Bueno, se llama sacerdotisa, podemos decirlo, pero el término sacerdote. Somos sacerdotes. ¿Qué significa ser sacerdote? De repente se te viene la idea del padrecito, del cura de la iglesia, el sacerdote, ¿no? Él es somos, no, ese no es el significado. Tampoco es los sacerdotes del Antiguo Testamento que estaban con su vestimenta. Creo que hay una más. La siguiente, por favor. Ahí, ¿no? El sacerdote con toda su vestimenta y representaba y hacía sacrificios. Hay algo de eso, pero no somos esos tipos de sacerdotes. Y aquí además nos dice sacerdote santo y real. Bien, los sacerdotes ¿qué hacían? Ofrecían oraciones, traían sacrificios espirituales, intercedían ante Dios a favor de otros, ¿no? El sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Y entonces representaba a los hombres ante Dios. Entonces, ahí hacía esa función sacerdotal. Los cristianos representamos a Dios ante sus hermanos y hermanas en las exhortaciones y aliento. Y los cristianos representamos a sus hermanos y hermanas ante Dios en oración. O sea, ser intermediarios tiene como doble sentido. Representamos a Dios ante los demás cuando oramos. Por ejemplo, comienzo a orar por uno de los hermanos, por una hermana, por sus necesidades y me acerco a Dios en oración. Estoy haciendo una función sacerdotal. Estoy intercediendo ante Dios por los demás. Ahí estoy haciendo una función sacerdotal. Pero también hay la otra, que estoy representando a Dios ante mis hermanos. Cuando me acerco a Él, le doy consejo, le doy palabra de Dios, consuelo, estoy siendo representante de Dios y le estoy siendo de bendición a mi hermano. Ojo, que no solo al hermano, sino al creyente, sino aún a las personas no creyentes. Entonces, ahí estamos haciendo la función sacerdotal. Intermediarios, ¿no? Entre Dios y los hombres. Hacemos esa función. Somos sacerdotes santos porque hemos sido separados del resto del mundo. Ahora, santo implica separado, implica apartado. Ahora, pastor, entonces sacerdote santo implica que debemos estar en un convento, un monasterio, porque estaríamos separados, ¿no?, del mundo. No es ese tampoco el sentido. No es ese el sentido, no es separados del resto del mundo, aislados. Sí, estamos separados del resto del mundo, pero para servirle exclusivamente a Dios, y hemos de vivir separados del pecado y de la inmundicia del mundo, pero no aislados de los incrédulos, sino debemos estar con ellos para anunciarles las virtudes del Padre Celestial, es decir, para
predicarles el Evangelio. O sea, somos sacerdotes separados para servirle a Dios, separados del pecado, de la contaminación, de la inmundicia de este mundo. Pero estamos con las personas para anunciarles de Cristo, para hablarles de Cristo, para darles las enseñanzas de Cristo. Nos tenemos que relacionar, pero no contaminarnos con los del mundo, dice. Es decir, como Jesús, ¿no? Cuando vino, estuvo con la gente pecadora, pero no pecó, no se dejó contaminar con su pecado. Más bien les llevó las buenas nuevas, el Evangelio, les predicó del Dios Padre, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, nosotros. No es de que seamos entonces sacerdotes separados para estar enclaustrados en un lugar, sino separados sí del pecado, separados, aislados de la inmundicia, pero con un propósito, servirle a Dios, con un propósito de anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, hablarles a los demás. Ahí estamos cumpliendo esa función sacerdotal. No estamos aislados entonces. Para hacerlo, para estar con la gente, ellos nos tienen que conocer, observar y oírnos, ¿no? Para poder predicar de Cristo, ellos nos tienen que observar, tenemos que estar con ellos, si no, ¿cómo? Y no solo se predica con la palabra, sino con nuestras acciones. ¿Y cómo van a hacer si no estamos con ellos? Tenemos que estar con la gente incrédula, con los no creyentes, pero no contaminarlos de su pecado. Por eso es santo, somos sacerdotes santos. Hemos de estar en contacto con los hombres del mundo, pero no contaminarlos con sus valores o su mala conducta. Por otro lado, somos un real sacerdocio, porque tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios, sus atributos y obras, y todo lo que revela su gloriosa realeza. Representamos, servimos, obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es real sacerdocio, porque representamos, servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es Cristo. Éxodo 19:6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que darás a los hijos de Israel. Es una promesa dada específicamente a Israel, pero que ahora nos apropiamos nosotros como pueblo de Dios, la iglesia. ¿Qué dice? Seremos un reino de sacerdotes. Acá están, miren. Acá están los sacerdotes y pertenecemos al reino de Dios. Quien comanda es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a cual nosotros servimos, a Cristo. Así como Israel fue escogido para dar a conocer a Jehová al mundo, ahora la iglesia es llamada a informar, a atraer a la gente, que vean su necesidad, que necesitan que se arrepientan de sus pecados y se acerquen a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Un sacerdote, entonces, para mantenerse en santidad, para hacer ese real sacerdocio, debe cuidar su vida personal, espiritual y moral para agradar a Dios. Entonces, el de ser sacerdotes es un privilegio que tenemos, pero también implica que debemos cuidar nuestra vida personal. ¿Cómo estamos en lo íntimo, en lo personal? ¿Cómo estamos en nuestra vida moral? ¿Cómo estamos en lo espiritual? Tenemos que cuidar. Entonces, ya hemos visto que somos en Cristo
¿Cuál es la primera? Piedras vivas, ¿no? Que edificamos un edificio. Segundo, ¿qué hemos visto? Somos sacerdotes separados para Dios. Sacerdotes santos, o sea, separados para Dios, real sacerdocio. Tercero, somos linaje escogido. Dice el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido. Cuando habla de linaje, habla de raza, descendencia, ¿no? Mi linaje, mi descendencia, ¿no? Mis hijos, mis nietos, mi linaje, ¿no? Pero también tiene que ver con mi familia, ¿no? Por eso la traducción LTA, es decir, traducción del lenguaje actual, este verso dice de esa forma: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. O sea, cuando se dice vosotros sois linaje escogido, implica que hemos sido escogidos y somos parte ahora de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? ¿Cuál es la familia de Dios? Nosotros. ¿Y qué somos nosotros? La iglesia. Somos parte de esta gran familia que es la iglesia. Somos entonces un linaje escogido, es decir, una raza elegida. Dios nos ha elegido y hemos sido escogidos para ser parte de la familia de Dios. Es interesante, no es que nosotros hemos escogido, Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido, Dios nos ha traído, Dios nos ha llamado, nos ha hecho parte de su familia. Somos ahora parte del linaje de Dios. Nos aclara Juan 15:16 de la siguiente manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, nosotros no hemos elegido a Cristo, a Dios. Él nos ha elegido primero y nos ha puesto en esta familia, que es la iglesia. Pero hay un propósito: para que llevéis fruto, tu fruto permanezca. Es decir, seamos de bendición para los demás. Volvemos a la primera figura. No es de que estemos aislados y venimos y recibo, adoro, alabo al Señor y recibo la palabra y me voy. No, Dios te ha puesto en la iglesia no solo para recibir, sino para que des fruto, y fruto en abundancia. Ese fruto es mostrar amor, mostrar de ti hacia los demás, ser de bendición a los demás. Llevar fruto, servir al Señor en la iglesia. Ese es el propósito, para que llevéis fruto. La nación judía fue elegida con el fin de manifestar el carácter y la obra del Altísimo para que todo el mundo lo conozca y se metiera a Dios. Ese era el objetivo. En algunas ocasiones la nación judía cumplió su tarea, pero en muchas otras no fue así. En muchas, y la mayoría no cumplió su función, su misión. Su mal testimonio dice que los gentiles blasfemaran contra Dios, contra Jehová. Ahora, se debe aclarar de que Pedro utiliza estos conceptos de linaje, sacerdocio, nación, pueblo. Se refiere en primera instancia a los judíos, al pueblo Israel, designado, ¿no?, en ese instante. Pero luego nosotros, o después de que pasa la iglesia con Jesucristo, nosotros nos apropiamos de estas bendiciones que eran para el pueblo de Israel. En otra parte la Biblia nos dice que el tronco es Israel y nosotros hemos sido injertados allí y recibimos la bendición
dadas para Israel, para nosotros, que es la iglesia. Eso tenemos que aclarar un poco. Y eso no significa que Dios ha desechado a Israel. Sigue siendo su pueblo. Lo va a seguir usando. Y en los tiempos finales va a ser protagonista, instrumento para alcanzar al mundo. Y eso es los tiempos finales escatológicos, en la gran tribulación, en el milenio. Entonces, pero nosotros somos parte, o estamos allí, bendecidos de una manera muy especial, la iglesia que Dios nos ha adquirido, nos ha escogido, nos ha hecho parte de su familia, el pueblo de Dios. Ahora, la iglesia cumple algunas de estas funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, a pesar de todo ello, Dios usará a Israel en su debido tiempo. Hemos sido entonces elegidos y cumplamos entonces nuestro propósito como iglesia. Las figuras que más se usan en el Nuevo Testamento para enseñar sobre la iglesia son la familia y el cuerpo. Todos los creyentes somos hermanos de la familia espiritual y todos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, en ese instante te has hecho hijo de Dios y Dios te ha incorporado a esta familia que es la iglesia. Y en el caso local, nuestro, la iglesia local de Alianza Cristiana Misionera de Villasol. Entonces somos parte de esta iglesia, de esta familia. Y entonces eso implica que tenemos que relacionarnos. La figura del templo, la figura del cuerpo, otra forma que ilustra la iglesia es el cuerpo humano. Cada uno somos parte y formamos la iglesia. Y cada uno nos necesitamos, nos relacionamos unos a otros. Entonces, recordemos, somos entonces la familia del Señor. Pero eso implica que no debemos estar aislados, sino en comunidad, juntos, en unión. Dios nos quiere usar de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 4. Somos una nación santa. Santo, ya hemos dicho, ¿no? Separado. Somos personas apartadas por un propósito especial. La palabra ahora nación viene de la palabra etnia, un grupo étnico, una etnia, ¿no? Naciones. No solo habla de un país, sino etnia, grupos étnicos. Por ejemplo, los chipivos, los de habla quechua, son etnias. A eso se refiere etnias, grupos, naciones en general. Toda la nación del Perú es una etnia, etnias en general. Entonces, nación. En el capítulo 1, Pedro exhortó a los creyentes a ser santos, porque Dios dice, yo soy santo. Esto mismo nos dice a nosotros, como lo dijo la nación judía, una nación santa. Y debemos ser entonces responsables de obedecer los preceptos de Dios, así como la nación de Israel tenía que obedecer la ley de Moisés y mostrar su santidad divina. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, y ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Actualmente nuestro Padre ha dado a la iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir ese propósito, por lo cual debemos ser una iglesia santa y reflejar al mundo que el soberano del universo es santo y verdadero, para que ellos puedan creer en Dios. ¿Estamos impactando al mundo de esta forma con nuestras vidas? Tenemos que cumplir nuestra función como iglesia, como nación santa ante Dios. 5. La última. Somos posesión de Dios. Posesión. Es decir, le pertenecemos a Dios. Verso 9
parte C, dice, pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo, ya hemos dicho, nación, somos su pueblo, su nación, adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuán valioso pueden ser los objetos de una persona famosa? Tú sabes que se hacen subastas, ¿no?, de personas famosas y se vende, ¿no? Subastan. ¿Quién da más, no?, por objetos de personas famosas? Están investigando ahí en internet, viendo allí, y es interesante, y algunas cosas dan a veces hasta risa de lo que son capaces de vender. Miren, por ejemplo, un dentista pagó $30,000 por la muela cariada de John Lennon, ¿no? John Lennon, un cantante, ¿no?, por su muela y cariada. El dentista pagó ¿cuánto? $30,000. ¿Por qué? Porque era de John Lennon. Otro, el certificado de nacimiento de Michael Jordan se vendió por $26,290. Su partida de nacimiento. Alguien pagó. ¿Por qué? Porque era un famoso, ¿no? Yo quiero tener su partida de nacimiento. Michael Jackson, ¿te acuerdas de Michael Jackson? Su chaqueta, ahí la siguiente, su chaqueta esa roja de cuero de Michael Jackson, que la utilizó en videoclip de la canción Thriller, fue vendida, ¿por cuánto crees? No, $1.8 millones. Casi $2 millones, ¿eh? Un montón, toda una millonada en una subasta. Hay gente, ricos, poderosos, fanáticos que pagan. ¿Cuánto costará acá en una chaqueta así? No pasa de 200 soles, ¿no? Bien, el de la derecha, ¿sabes quién es? Messi, ¿no es cierto? Aquí es cuando en el 2021 su despedida del Barcelona. Y había un pañuelo en el cual lloró. Ese pañuelo lo subastaron. ¿Cuánto cree que pagaron por ese pañuelo? En subasta. $1 millón. Por decir, ese pañuelo en el cual lloró Messi cuando dejó el Barcelona, ¿no? ¿Te das cuenta? Y así pagan, ¿no? Ahora, ¿todos estos objetos valen por sí mismos o dónde está su valor? ¿Por qué ese pañuelo vale? Porque le pertenecía a Messi, ¿no? Esa chaqueta porque le perteneció a Michael Jackson, ¿no? Su valor no está en sí mismo, sino por quién le perteneció, por alguien muy significativo. Nosotros no somos objetos, pero valemos más que lo que creemos, porque ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Nuestra valía está en Dios. Tú vales porque le perteneces a Dios y es de alto valor. Somos su propiedad. Valemos el precio de la sangre de Cristo. Recuerda eso. Vales el precio. Cristo pagó tu rescate, pagó en la cruz, muriendo por ti, derramando su sangre. Te compró. Somos propiedad de Dios. Somos su pueblo. Él nos ha adquirido. Por eso dice, pueblo adquirido por Dios. Posesión de Dios. Le pertenecemos y valemos mucho para Dios. Recuerda eso. Nuestra valía está en Cristo. Nosotros no somos objetos, somos personas. Es decir, nosotros no somos propiedad nuestra, le pertenecemos a Dios. Tú le perteneces a Cristo. Él te creó y vales mucho. Cristo te compró con su sangre. Tú eres entonces doblemente suyo. ¿Por qué? Por creación y por su salvación. Si tú ya aceptaste a Cristo, doblemente le perteneces.
por derecho de creación, porque somos su creación, pero también al haberte salvado, te compró con su sangre. Mira, así valemos para Dios. Somos propiedad del Señor. Valemos mucho y le pertenecemos a Él. Dile, ¿no?, a tu hermano, yo valgo mucho. La sangre de Cristo. Tú también, dile. Valemos, ¿no? Le pertenecemos a Dios. Muy bien, miren, hemos visto entonces 5 características, 5 aspectos de lo que somos en Cristo. Razones por las cuales debemos adorar, atesorar a Cristo en nuestro corazón. Debemos atesorar, valorar de Cristo, de lo que somos en Cristo. Entonces hemos visto que somos piedras. ¿Piedras qué? Vivas, que edificamos un edificio espiritual. Hemos visto que somos sacerdotes separados para Dios, es decir, sacerdotes santos y real sacerdocio incluso. Linaje escogido, es decir, somos de la familia de Dios. Nos ha escogido para ser parte de la familia del Señor, donde nos llamamos hermanos, hermanos en Cristo. Somos nación santa, ¿no?, donde debemos cumplir nuestra función y posesión de Dios. Valemos mucho para Dios, le pertenecemos a Él, pagó el precio de su sangre. Todo lo que somos en Cristo tiene un gran propósito que cumplir también. La iglesia, como iglesia, tenemos un propósito que cumplir. Mateo 28, 19 ya nos dice, ¿no?, ir de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no?, que prediquemos el evangelio. Pero el verso 29 nos dice, para que anunciéis, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el propósito de la iglesia es que anunciemos de Dios, de Cristo, el cual nos sacó de las tinieblas, nos rescató, nos liberó, nos ha dado salvación. Y ahora pertenecemos al reino de la luz, ya no al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz. Eso hizo Cristo en nuestras vidas. Y tenemos que anunciar a otros, ser de bendición. Hemos visto que también nos dice que debemos llevar fruto y fruto en abundancia. Parte de ese fruto es hablar de Cristo, que otras personas se conviertan a Jesús. Esa es la misión que tenemos. Hemos sido entonces escogidos y equipados para predicar el Evangelio de Jesús. ¿Vamos a cumplir ese propósito? ¿Cuántos están agradecidos por lo que somos en Cristo? Entonces tenemos que atesorar, amar a Cristo más y más. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias, oh Señor, por lo que somos en ti. Gracias porque un día nos permitiste que podamos tener ese encuentro personal contigo y aceptarte a ti como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque por medio de ello ahora somos piedras vivas en este edificio espiritual que es tu iglesia. Somos sacerdotes separados para servirte a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos linaje escogido, hemos sido escogidos para ser parte de tu iglesia, pertenecer a tu familia, Señor. Gracias, oh Señor, por esta familia y especialmente como iglesia local, Alianza Cristiana Misionera en Villasol. Gracias porque nos llamas nación santa y posesión tuya. Valemos mucho para ti, que aún diste tu vida y derramaste su sangre para salvarnos, para comprarnos, para rescatarnos. Gracias, Señor. Y queremos ahora cumplir nuestra misión de ir predicar tu evangelio a toda criatura. Que anunciemos
tus virtudes, tus bendiciones, lo que tú eres, lo que tú haces. Gracias, Señor, porque ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de luz. Y ahora pertenecemos a tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.